Muy bien, quiero compartir con ustedes siempre ese tema del crecimiento y déjenme ver si se mueve el slide. Hay que encender esto. Ahora sí. Muy bien. Ahí estamos. El tema que quiero compartirles hoy es el tema de la persistencia. La persistencia, porque uno puede tener metas y anhelos en la vida, pero conforme avanzamos con esas metas, fácilmente nos damos por vencidos cuando vemos que las cosas no van como nosotros quisiéramos. Y entonces, ¿cuántas personas quizás comenzaron una clase en la universidad, en alguna escuela técnica y no lo terminaron? O empiezan un proyecto en la casa, sea de reparación, sea de construcción, y no lo terminan. No se diga en la vida personal. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho una meta de hacer ejercicios y comer más saludablemente y no la cumplimos? Entonces es fácil doblegarse y no seguir con la meta. Por eso quiero enfatizar hoy en el tema de la persistencia. Y quiero decirles que en general, yo no sé, me imagino que no muchos han estudiado la historia del desarrollo del cristianismo. Es un tema apasionante. A mí me gusta mucho la historia y por supuesto he estudiado ese tema a profundidad, pero cuando uno ve el desarrollo de la historia de la iglesia, uno lo ve como algo totalmente improbable. Improbable en el sentido de que era una religión perseguida, el fundador de la iglesia murió crucificado, los gobiernos locales estaban en contra de esta nueva religión y era gente normalmente pobre, sencilla, pescadores, campesinos, y no tenía mucho futuro desde una perspectiva humana. Así que era fácil doblegarse o rendirse y no seguir adelante. Y uno de los propagadores de esta nueva fe, como he dicho tantas veces, era el apóstol Pablo, que es probablemente el apóstol más conocido, aunque uno oye de Pedro, pero en comparación al trabajo que hizo el apóstol Pablo de ir por diferentes regiones en una perspectiva misionera a propagar la fe, es algo que él únicamente logró. Y lo hizo por su fe, por su persistencia. Y entonces en la carta que leímos hoy, la carta a los Filipenses, es una carta bien interesante. La semana pasada hablé del gozo y está en la carta a los Filipenses, en donde él, estando encarcelado, habiendo sido flagelado, golpeado, aún así él habla del gozo en medio de la adversidad. Y hoy nos va a hablar de la persistencia. Vean este pasaje que está en la lectura que acabamos de hacer, donde el apóstol dice: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, prosigo hacia la meta. Note qué interesante. Más adelante voy a tratar de desgranar ese pasaje, pero las ideas aquí son riquísimas. Dice: olvidando lo que queda atrás. Es decir, él no permite que sus errores del pasado, como era un perseguidor de la iglesia antes de ser cristiano, no permite que esos errores, cargo de conciencia, lo limiten en seguir avanzando. Muchas veces nuestro pasado, porque todos hemos cometido errores de diferente gravedad, de diferente magnitud, que muchas veces arrastramos como un lastre. Un lastre es una cadena con una bola grande de peso que no nos permite avanzar. Y entonces el apóstol tenía una estrategia: olvidando lo que queda atrás. Olvidando no en el sentido de que se borra completamente de la mente, sino en el sentido de que uno no permite que esto nos agobie en el presente, porque obviamente hay muchos errores y cosas inapropiadas que quizás hemos hecho o dicho, pero eso no lo vamos a olvidar, en el sentido de que se vuelve la palabra técnica que se usa es tabula rasa. Tabula rasa quiere decir que todo queda en blanco. Eso no puede ser posible, pero no permitimos que cualquier cosa del pasado nos esté agobiando en el presente. Y él dice: olvidando lo que queda atrás y esforzándome para seguir adelante. Lo que varias veces he hablado en esta serie de mensajes, enfocarnos en la meta. Entonces ahí está el secreto de la persistencia. No permitir que el pasado nos detenga en avanzar hacia el futuro, y ese es el secreto, como decíamos, para lograr llegar a la meta. Y aquí encontré unas citas que les quería compartir. El secreto del éxito es la persistencia
por la meta. Cuando uno se enfoca y se vuelve una persona determinada a lograr aquella cosa que se ha fijado, va a lograr entonces el éxito. Otra cita dice: la persistencia te hace pasar los obstáculos más altos. Eso lo mencionaba la semana pasada, sobre cómo uno puede en medio de la adversidad persistir con su meta y su anhelo de lograr cualquier cosa que nos hayamos propuesto. Y pronto voy a hablar de esas cosas que nos proponemos. Y esta otra cita que tiene que ver con persistir con perseguir metas más altas que uno. Eso significa de que a veces estamos enfrascados en nuestro yo. Pensamos solamente en nuestras cosas, pero cuando uno se enfoca en grupo, cuando uno piensa que hay cosas más importantes que van por encima de mis propios intereses, como servir a la comunidad, ayudar a los ancianos, visitar a los enfermos, ayudar a los que necesitan comida, cuando perseguimos esas metas que van más altas que nosotros, es posible lograr mucho más en la vida. Y entonces uno debe aprovechar su vida y su salud para alcanzar metas que van más allá de mi propio yo. Para eso nos tenemos que cuidar, porque entre más saludables estemos y más informados estemos, es más probable que podamos ayudar a otros, ¿cierto o no? Eso no quiere decir que estando con algún mal no podamos hacerlo. Nunca vamos a tener una vida perfecta. Hay que ir al médico, hay que hacer ejercicios, hay que comer saludable. Aquí les presento a ese individuo que va al doctor y le dice el doctor: vamos a tener que mandarle a hacer una plaquita. ¿Del tórax, doctor? No, de mármol, dice. Pobrecito. Ese otro paciente dice: doctor, tengo un dolor que me pasa por acá, luego me baja hacia la espalda y un poco hacia las piernas. ¿Qué cree que puede ser? Un dolor pasajero. Y estuve razonando si la tos, el ataque de tos de la semana pasada se debía al chiste de la suegra. Yo quiero a las suegras. ¿Dónde están? Suegras, ahí están, levanten la mano, no me tiren tomates, pero yo dije, voy a poner otro a ver si hoy me da ataque de tos. ¿Cuál es el vino más amargo? Vino mi suegra. Estoy cruzando los dedos para que no me pase nada. Bueno, esto lo pongo como una nota jocosa para distraerles un poquitito. Yendo al pasaje propiamente, miren cómo el apóstol Pablo se vuelve una persona persistente y ciertamente escribe aquí: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo creo que el principio que está en ese pasaje es que él depura su vida, pone de lado todo lo que le pudiera estorbar y se enfoca en su meta. Y eso nos ayuda a nosotros a entender que si no depuramos nuestra vida de aquellas cosas que son inapropiadas, tóxicas o que simplemente nos distraen. Muchas veces pasamos, por decirlo así, voy a mencionar algo poco delicado y hay que mantener un balance, pero es la verdad, muchas veces pasamos horas y horas frente al televisor. Ahora, yo no soy en contra de que vean series de Netflix o vean buenas películas, para nada. El punto central es si eso se está convirtiendo en un obstáculo para mi crecimiento. Se está convirtiendo en un estorbo para que yo tenga mejores relaciones interpersonales, ayudar en la iglesia. Si eso me estorba, entonces debemos prestarle atención como un red flag, como algo que no está muy bien. Y el apóstol dice aquí: aún estimo todas las cosas como pérdida. Es decir, él está tan enfocado en propagar el evangelio que todo lo demás es espurio, no hace falta. Y yo creo que ese principio es importante. Tenemos que aprender a evaluar nuestra propia vida, qué cosas hay que nos distraen. Todos tenemos distracciones y eso no es malo, ya lo dije claramente, siempre y cuando no nos permitan avanzar. Si por ejemplo el hecho de ver televisión
o tener cualquier otra práctica no permite que yo avance hacia mi meta, estudiar para el examen, terminar mi carrera, servir más en la iglesia, involucrarme en los programas de la iglesia, si eso se convierte en un estorbo, entonces ahí sí tenemos un problema. Y yo creo que el apóstol Pablo supo depurar su vida. Dice, todo aquello que me estorbaba lo he puesto de lado, y dice que lo considera incluso basura en comparación con su mensaje que quiere compartir. Y ese tema es súper importante. Aquí les pongo esta cita que dice: el mayor peligro para la mayoría no reside en establecer una meta demasiado alta y fracasar, sino en establecerla demasiado corta y conseguirla. Es decir, si nuestras metas son pequeñitas, es fácil lograrlo. La meta debe desafiarme a mí y a cualquiera de nosotros para seguir adelante. Así como el apóstol Pablo tenía esa meta de compartir el evangelio y nada lo detenía a pesar de que sufrió tanta adversidad. Si quieres ser feliz, establece una meta que dirija tus pensamientos, libere tu energía e inspire tus esperanzas. Es decir, que soñemos. Las personas que sueñan en grande pueden lograr grandes cosas, y por eso aquí dice que no debe ser metas pequeñas, sino que me permita soñar a llegar más allá de lo que humanamente hablando puedo percibir. Eso libera energía y nos permite ese impulso de seguir adelante. Yo creo que todos hemos conocido personas que tienen esa pasión apostólica, por ponerlo de alguna manera, de seguir una meta, de alcanzar este título, este grado académico, terminar esta carrera o involucrarme más en la iglesia, participar de sus programas. Eso se convierte en una pasión. Y la importancia entonces de tener esas metas, dice acá, que ¿qué es una meta? Es la consecución de un logro previamente identificado gracias a la puesta en práctica de acciones concretas dirigidas a alcanzar dichos resultados. Un poco larga, pero mire, más o menos aquí está en pocas palabras. ¿Cómo alcanzamos, como el apóstol Pablo, esa meta de seguir predicando y enseñando? Es cuando uno planea, cuando uno actúa, cuando uno repite el proceso, lo evalúa y sigue avanzando, sin permitir que esas otras cosas de la vida nos distraigan. Yo creo que lo que nos enseña el apóstol Pablo, que llegó a ser, digamos, casi el fundador de la fe cristiana, es esa pasión que él tenía por lograr ciertas metas. Él dice: lo he considerado todo como basura con tal de alcanzar aquel objetivo que me he trazado. Lo dice un poquito más adelante aquí en el pasaje. Lo he perdido todo, note el detalle, lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo. Vea, ahí está su meta. Con tal de lograr esa madurez, ese crecimiento, esa comunión, con tal de experimentar ese poder de su resurrección y participar, noten cómo tiene conciencia de los malestares de la vida, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él. Por eso es que la vida, nuestra vida cristiana, que involucra a la totalidad de la existencia, la vida se trata de persistencia y resistencia. Esa frase combinada creo que es algo que nos enseña algo muy importante, de que uno debe persistir, no debe rendirse fácilmente. Si uno tiene pasión por aquello que quiere alcanzar, en este caso la comunión con Dios, la comunión con la iglesia, nada debe detenernos de proseguir, de avanzar, de estar determinados a lograr aquello que hemos trazado como una meta. Sí, dice el mismo apóstol Pablo: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento en Cristo Jesús. En pocas palabras, mis hermanos, debemos trazarnos metas altas, debemos trazarnos metas que nos inspiren a seguir adelante. Y esto involucra estar determinados a alcanzarla sin importar los obstáculos que uno tenga. Conforme avanzamos y nos enfocamos en esa meta, es que vamos a ejercitarnos en la persistencia para lograr aquello que nos hemos trazado. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos ponemos de pie para el cántico Camina, pueblo de Dios.